Bien, gracias Alejo. Y estaremos hablando de hemofilia, por eso estamos con Vanessa Raya. Sí, está bien así. Ella es paciente portadora de hemofilia y también con Sabrina Ribeiro, es la directora de la Fundación Douglas Piquinela. Gracias a las dos por acompañarnos. Gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, vamos a interiorizarnos un poco de la hemofilia. Hace pocos días también estuvo en el tapete porque finalmente el Fondo Nacional de Recursos aceptó un medicamento que atiende a la gran mayoría de niños con hemofilia en nuestro país, pero no abarca al 100%. Hablemos un poco de la hemofilia en Uruguay y hablemos también de qué es la hemofilia como para arrancar bien desde la base. Bueno, muy bien. Para no pisarnos, ¿viste? Estas cosas hay que hacerlas. No, básicamente la hemofilia es que falta un factor de la coagulación, que puede ser el factor 8 o el factor 9, que básicamente lo que eso no permite es que la sangre coagule de manera eficiente. Entonces, ¿en qué determina todo eso? Bueno, no sé, en el caso de los niños, por ejemplo, tienen moretones, tienen derrames en las articulaciones, no pueden subir escaleras, no pueden ir a la escuela, muchas veces porque, bueno, se golpearon y tienen un derrame, entonces eso luego después es muy difícil, tiene que tener todo un proceso de fisioterapeutas, gente que acompañe a ese niño que se pueda reinsertar nuevamente. Y bueno, y además eso tiene que ver mucho con que la enfermedad es una enfermedad hereditaria. Y eso no es menor, es una enfermedad que viene de generación en generación, son muy pocos los casos que son novos, como se dicen. Y bueno, esto también influye mucho en las familias, ¿no? En las mamás portadoras. Acá tenemos a Vanessa que les puede contar mucho mejor lo que sufren las mamás portadoras, porque en realidad como la mujer no ejecuta la hemofilia de la misma forma que los varones, lo hace de una forma menos severa, usualmente queda bastante relegada y de hecho no hay ni siquiera tratamientos para la hemofilia para las mujeres que son portadoras. Contanos un poco tu experiencia. Tú sos mamá portadora, ¿tu hermano tuvo hemofilia o tiene actualmente? Mi hermano, mi historia nace, nuestra historia familiar nace desde mi hermano. El conocimiento de la hemofilia viene a través de mi hermano, que bueno, fue el primer portador de la familia, fue el que lo padeció. Falleció a una joven edad, con 38 años, en el año 2007, porque teniendo complicaciones en los riñones, tuvo un sangrado en sus órganos vitales. Primero perdió un riñón, luego otro, y bueno, y claramente la hemofilia no colaboró en un proceso que lo llevó a fallecer. Él en esos años estaba con el tratamiento hemoderivado que tenemos desde los años 50, accediendo a ese tratamiento, pero ya con muchas secuelas porque es una enfermedad muy invalidante y es una enfermedad degenerativa. Si bien con 16 años accedió al tratamiento, ya tenía muchas secuelas y fue viviendo internaciones sucesivas hasta que tuvo este triste desenlace. Y eso ahí, Vanessa, perdón, pero es muy importante lo que dice el tratamiento. ¿Qué es lo que pasa cuando no se recibe el tratamiento de forma adecuada? Quedan inválidos a joven edad, incluso puede provocar la muerte. O sea que si no se ataca con el tratamiento adecuado, termina en que ya el niño deja de hacer muchas cosas y el adulto pasa a ser o no puede ir al trabajo o incluso fallecer. Entonces ahí es la importancia del tratamiento. Ahí es la importancia del tratamiento y de la actualización para medicaciones. ¿Y por qué hablamos de actualización para medicaciones? En hemofilia A tuvimos la feliz noticia de que se incorporó para los niños. Los niños de hemofilia B están sin la medicación actualizada. Esa medicación existe en el mundo desde el año 2014. Es una medicación que la están aplicando incluso países de la región y también Colombia, está registrada en la Argentina y en muchísimos países del mundo. Si bien aquella medicación, la hemoderivada, la que tenemos hoy, en su momento fue un gran avance, al día de hoy es un tratamiento que podrá servir para atacar situaciones puntuales, pero nunca para atender a niños que imagínense que les tienen que puncionar, dar pinchacitos en las venas entre 2 o 3 veces por semana. Esas venas van quedando totalmente deterioradas, llenas de callos, se rompen cuando uno va a darle la medicación. Entonces, la nueva medicación, la que planteamos, es pasar de pinchacitos que van entre 2 y 3 veces por semana a extenderlo a 14 días. Es un cambio importantísimo. Además,
no, es de origen sintético, no es de origen hemoderivado. Además, previene los sangrados, porque como se sostiene en el tiempo, si el niño con la medicación que tiene hoy cae, otra vez hay que volverle a dar. Entonces el niño sufre, y la familia, y los papás, y los abuelos, sufrimos este tratamiento que es prácticamente tortuoso, les diré, para que las 2 días, 3 días volverlo a pinchar porque se cayó o porque le toca otra vez pasarse la medicación para poder sostener un valor aceptable en sangre que le permita que, mirando los dibujitos, no vuelva a tener un sangrado. Vanessa o Sabrina, a ver, para poder que todos podamos entender cómo funciona, ¿verdad? Porque estábamos hablando de esta medicación que es para la hemofilia tipo A, ¿verdad? Cuéntenos de forma muy sencilla para que todos puedan entender, porque tú nos estás hablando de un tratamiento. ¿Para cuál de los dos tipos hay? ¿Hay un tipo A, un tipo B? ¿Cuál es la diferencia de forma simple? ¿Y de qué estamos hablando en este planteamiento que ustedes hacen respecto a lo que sí se aprobó, para poder entender, claro, qué tenemos, qué nos falta y poder aclarar bien este pedido que hacemos o este planteamiento para que todos puedan entender? Sí tenemos el tratamiento para hemofilia A en niños severos y estamos muy agradecidos por ese cambio. Necesitamos el tratamiento para los niños con hemofilia B, que están en una situación igualmente severa y viviendo. Eso es importante, saber que tanto hemofilia tipo A como tipo B tienen características similares. La diferencia es lo que tú contabas, el factor que 8 le falta, o 9, exacto, que es el que le falta y no permite la coagulación. Y la diferencia acá también es importante en el... A ver, en el caso de la hemofilia B, como bien mencionaban antes, en realidad son muy pocos en comparación al resto. Esto que pasa es que hace el mercado que no sea interesante para que, bueno, los laboratorios estén interesados en venir a Uruguay, registrarlo. Hay que recordar que los procesos en Uruguay no es de que, bueno, traigo un medicamento, lo importo yo, en mi caso Sarina Ribeiro o Vanessa Raya, lo importamos y lo damos. No, hay todo un montón de regulaciones y cosas detrás que eso... Obviamente tienen una razón para existir, pero que también a su vez dificulta mucho en lo que es, bueno, que se acceda a mejores medicamentos. Claro, requiere sí o sí la intervención del Ministerio de Salud Pública, o sea, no lo puede hacer un particular. Está clarísimo, independientemente de que son precios absolutamente exorbitantes, imposibles para cualquier familia. Sí, no es menor decir que es un medicamento de alto costo. Y para toda la vida, ¿verdad? O sea, ¿desde qué momento se empieza a tratar al niño? El niño, mientras está en la cuna, es la vivencia, es decir, si lo agarras fuerte o le podés dejar el moretoncito. Cuando empieza la etapa de gateo, ahí empiezan a aparecer los problemas. Claro. En tu caso, tú tenés un hijo que tiene hemofilia, ¿es tipo B? Es tipo B. ¿Tiene cuántos años actualmente? 8 años actualmente. Y estamos pidiendo por todos estos niños que están en una condición severa y grave tipo B. Bien. ¿No? Que concientizar de la vitalidad y la importancia vital que tiene para estos niños. Estamos hablando de que en nuestro país hay más o menos 100 niños con hemofilia. Sí, son 300 personas con hemofilia en el país, 100 de ellos son niños, de los cuales menos de un 20% son de hemofilia tipo B y el resto de tipo A. Por eso ahí también la diferencia que mencionaba antes con el porcentaje de las personas. Y obviamente también algo que decía Vanessa, el tema del tratamiento es cómo es una enfermedad que te lleva durante toda la vida y te acompaña durante toda la vida. Ahí es cuando nace la fundación y decimos, bueno, tiene que haber un acompañamiento integral para lo que es todo eso, para acompañar a la familia desde que el nene nace o incluso antes, porque también el diagnóstico es muy complejo y capaz que Van ahí puedes contar tu experiencia, pero es difícil también porque no es solamente el tratamiento, sino el diagnóstico. Ahí está, para poder conocer un poquito más en detalle cómo es todo esto de diagnóstico y este trabajo que hacen desde la Fundación interdisciplinar, ¿verdad? En donde hay muchas más cosas que solamente lo que es la medicación, porque todo este deterioro que va generando implica el trabajo de un montón de profesionales. Implica el trabajo de un montón de profesionales. La Fundación está dentro del Centro Hospitalario Pereira Rosell, que es el centro que atiende a la mayoría de los niños con hemofilia de todo el Uruguay. Hablemos un poco del diagnóstico. Tú corrías con cierta ventaja, por decirlo de alguna forma, y es que tenías la experiencia de tu hermano, por ende ya conocías la enfermedad. Pero ¿cómo hace la gente para darse cuenta que su hijo puede llegar a tener hemofilia? Bueno, en realidad, si es novo, se va a enterar en ese momento la familia.
Ahora, si hay antecedentes familiares de que haya un tío, de que haya un hermano, ahí se sabe que por cada 300 niños con hemofilia hay 5 posibles portadoras, es decir, que hay 1.500 mujeres que sí están en una situación de subdiagnóstico, ¿no? Que saben o no saben que tienen hemofilia y que tienen que enfrentar una internación eventualmente y desconociendo, y ahí tenés complicaciones a la hora de entrar al bloque quirúrgico porque tenés sangrados y no entendés por qué, y te dicen, bueno, 1 de cada 5 pasa, esa es la explicación que te van dando, y después tenés la historia de tu descendencia, cómo lo vas a afrontar, que si lo tenés, bueno, ¿cómo hago? Tengo que hacerme estudios genéticos, ¿a dónde voy? Es decir, ¿El diagnóstico es a través de estudios genéticos? Sí. Una vez que primeramente, los hematólogos mandan que te valores tu déficit de hemofilia. Si es hemofilia A, tu déficit de factor 8, o si es hemofilia B, tu déficit de factor 9. Después que ahí ven que te da bajo, ahí vienen los estudios genéticos también complementarios para descartar si repite lo de algún familiar, ¿no? Pero eso hay que pedirlo. O sea, hay que pedirlo, hay que solicitarlo, y para nosotros sería muy importante, claro, que la unidad del día de mañana pueda brindar y ir incorporando a los genetistas o las personas adecuadas como para dar la contención y el abordaje a la familia desde el vamos, ¿no? Uno lo piensa, obviamente es muy difícil ser absolutamente empático porque uno no se puede llegar a imaginar el hecho de intentar contener a un niño, ¿no? Un niño que están hechos para correr, para jugar, para caerse, el estrés que también eso genera, el limitante también a nivel emocional que ese niño tiene que tener, o sea, es un trabajo que de verdad debe ser muy importante y debes abordar diferentes áreas, ¿no? Es muy doloroso para una familia vivir con un niñito con hemofilia, porque te vas limitando, te vas aislando vos misma para evitar, vos decís, quiero evitar de que se caiga, dejas de ir a una placita, dejas de subirlo a la bici, es decir, lo vas canjeando permanentemente las actividades, y con una nueva medicación realmente eso sería vivido de otra manera. ¿Qué cambios tendría esta nueva medicación? O sea, ¿y qué cambios está generando los que tienen tipo A esta medicación que ahora es avalada por el Fondo Nacional de Recursos? En el caso de tipo A es espectacular la nueva medicación porque además de ser más prolongada en el tiempo, o sea que en vez de 3 veces o 2 veces por semana pasen a una cada mes o 2 veces cada mes, eso te reduce de 150 o 200 pinchazos a menos de 40. Además, la A tiene la buena parte de que es subcutánea, o sea que no se da intravenoso. Y ahí está todo lo que Vanessa comentaba, el tema del callito, de cómo yo hago para que el niño se dé cuenta que le voy a pinchar, que no solamente es pincharlo, sino es embocarle a la vena, hacer que pase todo el medicamento sin que esa vena se rompa. Y encima después, bueno, no podés tampoco ir a jugar la pelota. Eso también nosotros de la Fundación decimos, bueno, tiene que haber un psicólogo, tiene que haber una abarcación más integral. ¿Por qué? Porque no es solamente la medicación y bueno, ya podés ir a jugar la pelota tranquilo. No, va a tener que ir los padres al cumpleaños, va a tener que ir... La recompensa no es alta. Claro. Para ellos es como, bueno, ¿para qué me va a pinchar entonces? Sí. Y eso lo que termina pasando es, bueno, la no adherencia, que es el temor mayor al medicamento. O sea, que el niño prefiera, no me quiero pinchar, si total voy a estar igual. Es muy difícil esa parte psicológica. En el caso de la nueva medicación para los niños con hemofilia B es distinta. Obviamente que lo más importante es que sea prolongado en el tiempo. Todavía no es subcutánea, o sea, sigue siendo intravenosa. Pero claro, de pasar de 3 veces por semana a pasar de 1 al mes es un cambio muy grande. Primero porque en muchos casos las familias tienen que aprender ellos mismos cómo funcionar al niño. Y eso es tremendo porque no es tan fácil para uno que no tiene ni idea de enfermería ni demás, aprender dónde está la vena, cómo poner el medicamento. Ahí Vanessa lo puede explicar mejor porque ellos lo hacen todas las semanas, pero es muy difícil hacer entender sobre todo la parte emocional, ¿no? Cuando vos ves que tu hijo está sufriendo, que tenés que hacerle, que vos sos como un poco la gente que hace eso. Y decime una cosa, ¿de dónde viene este tratamiento? Y tengamos una idea de costos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esto, verdad? Sí, el costo en realidad... Este tratamiento son 2 medicamentos para niños menores de 12 años de vida media extendida, sintética, como hablábamos,
con todas las ventajas de que sea sintética y no hemoderivado por el riesgo de infección que tiene la sangre y por el riesgo de infección que tiene la punción en sí misma, que si se dilata disminuye. ¿De dónde viene? Uno es de origen alemán y otro es de origen suizo. Y están extendidos por todas partes del mundo. Están aprobados por la FDA y por la EMA y están en países de la región. Y los costos, por lo pronto lo que nosotros sabemos es que en Colombia este medicamento está más barato que lo que hoy estamos recibiendo de origen hemoderivado del medicamento antiguo. Es decir, que los costos serían menores. En relación a Colombia, según en qué parte del mundo está el producto, tiene variación de precios y eso también dependerá de la capacidad negociadora que tenga el Estado para... Sí, del volumen, claro, ¿no? Claro. ¿Cuántos niños no quedaron abarcados? ¿Cuántos niños son de tipo B? Entendemos que menos de 10 niños quedaron fuera de A veces la posibilidad. Son tan poquitos, ¿verdad? Claro. Y es cambiar la vida a veces de ellos, pero bueno, evidentemente esto que lo están conversando con el Ministerio de Salud Pública, Sí, está exacto. encaminado, ven alguna posibilidad. Tenemos muchas esperanzas de que el Ministerio abra sus puertas a un tema tan sensible, tan importante para el niño y las familias, y que realmente se logre este año, así como se dio el cambio en hemofilia A, el cambio en hemofilia B. Que no hay que olvidar que es una sola enfermedad. Claro, Entonces, sí. al ser una sola enfermedad, por más de que tienen tratamientos distintos con distintos laboratorios, nosotros lo que decimos es, bueno, hay que tomarla como una enfermedad sola y salir a pelear por el conjunto, porque en realidad es muy difícil después pelear solamente por 8 niños o 10 niños, que en realidad algo que nosotros decimos es, bueno, el número es muy relativo, porque para mí, para Vanessa, es el 100%. Sí, está generando también como una discriminación dentro de la enfermedad. Y ¿no? bueno, eso es un Clara. poco lo que viven los niños hoy y algo que nos comentan en la fundación, lo comentan con los papás, es por qué yo no tengo eso. Y es muy difícil de explicar eso también. Los niños vienen llorando y diciendo, mis compañeros me felicitaron por un cambio de medicamento y yo no tengo el cambio de medicamento. Ahora, con este medicamento, como para entender, la calidad de vida cambia rotundamente independientemente de la administración que, digo, es mejor, sobre todo en el tipo A. ¿Estamos hablando de que pueden llegar a tener una vida normal? O obviamente que la vida casi. para los dos medicamentos es con cuidados. La enfermedad existe, está. Siempre hay cuidados. Ahora, los cuidados no son abrasivos como lo son hoy, de que vos decís tropezó y otra vez se lo tengo que volver a dar porque al otro día ya no tiene prácticamente la sangre, porque se va rápido lo que tenemos hoy. La medicación de vida extendida justamente se sostiene un montón de horas en el tiempo y entonces hace que un tropezón al otro día no sea un salir corriendo a un nuevo pinchazo y a un nuevo ataque. Y el cuidar también el capital venoso de nuestros niños, porque cuando realmente una situación sí lo requiera, una intervención, una operación, ellos tienen que tener esas venitas en condiciones. Entonces, es muy, muy, Sobre la expectativa muy de vida. necesario. La expectativa de vida hoy para niños y adultos con hemofilia se ha extendido. Eso tiene que ver con el acceso al tratamiento, El acceso. que antes era demanda, o sea, cuando pasaba un derrame, ahí se aplicaba el factor. Eso era lo que se veían los adultos antes y lo que muchos adultos incluso hoy. Lo que sí se llegó es, bueno, con ese profilaxis, como se llama, que es ese tratamiento preventivo, en realidad se extiende casi que a números normales. Se va extendiendo. Lo que pasa que también muchos pacientes no resisten el tratamiento a largo plazo y lo abandonan porque eso, lo que hablamos, la adherencia, no se da porque hay un cansancio propio de decir yo esto no lo quiero más para mí. Totalmente, ¿no? Y puede tener consecuencias también en el tema de las artrosis, por lo que estuve viendo, puede llegar a generar derrames cerebrales, que en ese caso obviamente atenta contra la vida del paciente. Sí, y además es algo mucho más, además de ese sangrado, sino algo que nosotros decimos mucho es, bueno, si un niño normal se tiene que internar por algo 2 días, un niño con hemofilia va a estar 15.
Entonces ahí ya todo empieza a ser mucho peor, las ausencias escolares. Antes de la pandemia ni siquiera, ahora capaz que con online, bueno, pueden otra vez volver un poco a las clases, pero la realidad es que todo el tiempo se estaban aislando del resto de sus pares, que es lo que tenemos que tratar de lograr que no pase. O sea, esa brecha. Uruguay tiene que tratar de lograr que todos los niños tengan las mismas oportunidades para que después puedan ser adultos también más independientes y más libres, que hoy no lo son porque dependen todo el tiempo de esto. Y no da autonomía, porque como tiene tan corta vida media la medicación, no da autonomía para que el niño pueda salir un fin de semana con una familia que lo invita, ir a un campamento. Está Cumpleaños. permanentemente rehén de la transfusión. Sí, Entonces, sí, totalmente. eso es una cosa que es bien importante, que estas medicaciones de vida media generarían independencia. Totalmente. Sí, Además, la calidad de vida por es favor. absoluto, el Es- cambio. es difícil imaginarlo sí, por eso. Sí, la verdad que agradecer, Pila, tu testimonio, porque realmente estamos lejos a veces de entender lo que se vive en el día a día. Evidentemente el tema de la infancia nos provoca mucha más preocupación y angustia, pero es la vida de una persona desde que es chiquita hasta que se hace adulta también, y tú lo debes de estar viviendo, lo vivió tu familia, lo ha vivido Y el todo niño tu yo creo que entorno. no lo sabe manejar como el adulto, Claro, porque el adulto lógico. sabrá que bueno, que por ahí tiene que dejar ahí el bracito quieto, el niño se resiste, Lógico. se mueve, no colabora. Entonces ese proceso que vos decís, le tengo que dar esa transfusión 2 veces o 3 por semana, se repite muchas veces porque son fallas. El niño te hace que tengas fallas en ese intento. Sí, Es decir, que son totalmente. 1, Es 2, 3 difícil para darles la vacuna una vez cada tanto, y no me quiero ni imaginar lo que sea tener que pincharlos todas las semanas. Así que bueno, la verdad, muchísimas gracias por el testimonio, muy Gracias valioso a lo que están ustedes. haciendo. Deseamos de corazón que puedan tener esa reunión con el Ministerio de Salud Pública y que pueda atender la situación de estos niños que quedaron relegados en esta medida que fue bienvenida, que fue muy positiva, pero que necesitamos que abarque el 100% de los pacientes hemofílicos en nuestro país, al menos de Exactamente. los niños. Gracias a ustedes Gracias. por este Muchas espacio gracias. también.